la segunda persona. También O nos mirarán habla hacia en el allá. libro, creo que de Joel, cuando dice el Señor que derramaré de mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Por eso. Entonces sí habla la Biblia del Por Espíritu. eso, pero no es una tercera persona. El mismo espíritu es el mismo El Dios. mismo Dios. ¿Sí? Lo Y que el hay mismo que Dios es el hay, mismo Jesucristo. lo que hay que entender las tres manifestaciones de Dios aquí en la tierra. Exactamente. Jesucristo es el Padre en su divinidad. Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación. Ese es las tres manifestaciones, pero no son tres personas. Vean, si quiere léalo usted, ya dice, vea lo que dice aquí clarito. Mirarán a mí. Pero yo he escuchado, yo he leído mucho en la Biblia y donde el Señor habla en sus palabras del Espíritu Santo de Dios. Correcto. Es que un espíritu no puede derramar sangre, pero para salvarlo a usted y salvarme a mí, se hizo carne. Para Dios no es imposible nada. Lógico. ¿Para qué? Para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Sí, porque como Él es sería en vano la muerte de Jesucristo. correcto, entonces Sería en vano. ese espíritu que estamos hablando se hizo carne. Por eso dice ¿cómo es? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice la segunda persona fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice indiscutible, no se puede discutir. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno pronuncia mal esas partes. O las pronuncia uno mal, no la palabra de Dios, sino uno. Pero no, así lo dice. Pero la Biblia lo dice así, así como se lo dije. que, Así como se lo dije, lo dice. hay que ¿Sí lo pedir, leí o no? hay que pedir. Yo le pido mucho al Señor que cada día me dé más sabiduría para entender su palabra. Cada día. Pero yo le di un Y me principio. gusta leer mucho, mucho la Biblia. Yo soy un lector de la Biblia todo el tiempo. Eso me parece bueno. Me gusta escudriñar la palabra, porque Dios siempre me habla a través de su palabra. Dios me corrige, Dios me enseña, Dios me exhorta, Dios me consuela a través de su palabra. Amén, así es. Entonces, es algo Pero muy mire, sí, importante pero para uno de creyente leer la palabra del Señor. Porque hay muchos que dicen ser cristianos y la Biblia la leen después, la llevan a la iglesia para leer las partes que lectura el predicador. De resto la Biblia en la casa la tienen llena de polvo, pero ni la miran. La Biblia es para leerla, así para es. escudriñarla, para pedirle al Señor que lo ayude a entenderla. Así es. Para eso es la palabra de Dios. Sí. Yo entiendo esa parte. Pero mire, como le dije, nosotros no somos teólogos, mejor dicho, No, que somos es que no necesita estudiados. uno ser Pero, teólogo. pero vea, aquí lo entiende hasta, mejor dicho, hasta un niño puede ser. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Dice Jehová, mirarán a mí. ¿Y a quién traspasaron? A Jesucristo. Correcto, entonces Jesucristo es Jehová. ¿Sí? Lo más importante de la palabra es pedirle al Señor que le dé sabiduría para entenderla. Y no solo eso, obedecerla, vivirla y ponerla por obra. Que nada me sirve a mí leer la Biblia y ser el mismo desobediente de siempre. No obedecer nada de lo que el Señor me está hablando a través de su palabra. ¿Correcto? Estoy poniendo el tiempo. A quien traspasaron y se lamentarán por él como que a quien se lamentan por un hijo unigénito y llorarán por él como se llora por un primogénito. Señor. Ahora sí apareció el del 60, mira, aquí así, que esta versión sí, esta versión más clarita dice así. Vamos a leerlo completo.
derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. ¿Sí ven? Es como en las diferentes versiones de la Biblia, las diferentes versiones que hay. Dios nos habla de la misma situación, pero con distinto lenguaje, pero se refiere a lo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento para entender cómo Él nos habla a través de esas diferentes versiones. Así es. Mira, aquí dice en el profeta Joel, el derramamiento del Espíritu de Dios. Ahí lo dice. Sí, dice, y después de esto derramaré mi espíritu, no dice otro espíritu, no, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los ancianos y sobre los siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y darán prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Eso es después de la tribulación. No, antes. Que se va a vivir esas situaciones. Sí, antes, dice. Aquí dice, antes que venga el día terrible. Que Dios nos ayude si es que estamos vivos por esa época, porque eso puede suceder en días, Sí. en años, en pocos años, en muchos años. Eso sí, así. O sea, por eso es que no tenemos que tener, eso no está, tenemos, está que ¿cómo es el levantamiento? la venida del Señor está cerca. Eso, está ahí. Tenemos que estar nosotros preparados, no prepararnos y no preparar. Porque dice en la Biblia que Él viene como ladrón en la noche. ¿Cómo? En un abrir y cerrar, dice que viene en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Él viene por su pueblo. Y dice también por qué iglesias que viene. No es por cualquier iglesia. Una es mi amada, una es mi paloma. Una. Vendrá por una iglesia santa. No dice, pura, sin mancha. Vengo por mí. Es que el Señor tiene una sola iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Ahí está el detalle. Esa iglesia somos nosotros todos los creyentes. Sí, pero ahí está el detalle. Y Él viene por nosotros. Vea. Bueno, como decía yo, tenemos que estar preparados todo el tiempo, como si fuera mañana, como si fuera esta noche. No, yo mañana me arrepiento de todo lo malo que he hecho, no. Estar preparado. No es que me voy a arrepentir, sino hoy es el día de salvación, hoy. Uno no sabe si esta noche nos acostemos y llega el Señor por su iglesia. Así no sabemos. Si mañana ya no estemos en esta tierra. Eso es, entonces póngale cuidado. Lo que es bíblicamente, lo que se llama arrepentimiento, una persona tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Claro. Como su Salvador, ¿cierto? Segundo paso, tiene que ser bautizado, que es para perdón de los pecados. Tercer paso, tiene que recibir la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa que Él, o la dávila que le da a los creyentes, ¿sí? Entonces, esos tres pasos hay que cumplirlos y seguir perseverando. No tirarse en la casa y ya estoy listo y seguir haciendo lo que le dé la gana. Sí, no. Hablándolo así. Sí, entonces ese es el punto. Entonces, primero arrepentimiento, arrepentirse. Por eso le dijo en Marcos, ¿cómo que dice? Dale cuidado, que es muy bonito también. No sé si es Marco o es en Romanos.
También lo dice por allá, creo que en este libro de... Mira lo que dice aquí, Juan 14, Marcos 14, 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y y convertidos. creer en el evangelio. En otra parte dice arrepentidos y convertidos. Sí. Entonces, ahí Señor, está. el Señor nos exhorta mucho a través de su Se ha palabra. acercado. ¿Por qué dice que se ha acercado? Porque Él ya estaba ahí. Él es el rey. Es el reino. ¿sí? Es el reino que las personas se conviertan a Él. Ya empieza Él reinar en nuestro corazón. Por eso nos está hablando en Mateo 6, nos está hablando del nuevo, ¿sabes? La oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Le enseñó a los discípulos. ¿Por qué? Porque ya eran hijos de Él. Para llamar a Dios Padre hay que ser hijos. Una persona si no es hijo de Dios no puede llamar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Ah? Jehová. Jesús. El nombre de Dios es Jehová. No. El nombre de Dios. Jesús. Y es el mismo Jesucristo. Lo entendemos nosotros. Es que mire, por eso le dicen en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál nombre? ¿El nombre de Jesucristo? Correcto, entonces es el nombre de Dios. Es el nombre de Jehová. ¿Sí ves? Entonces esa es la persona, por eso digo al Señor clarito, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así clarito. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Y como digo yo, y la Biblia también lo dice, uno mismo sabe si le está fallando a Dios o si está bien con Dios. La conciencia misma uno lo sabe. Si yo estoy mal con Dios, si yo tengo pecados ocultos, yo lo sé. Y tengo que hacer, arrepentirme y dejar de vivir esa vida. Dejar de vivir esa vida y buscar de Dios con sinceridad. Buscar de Dios con sinceridad. Mire, aquí hay otro caso. Es más, Dios dice que Dios no nos viene a condenar, nos viene a juzgar. Dios no viene a condenar a nadie, lo dice también la Biblia, que no vino a condenar a nadie. Él vino fue a salvar. Claro. Él no vino a condenar. No es que, vea, es que pues, prácticamente... Y nosotros pecamos porque nosotros somos... El hombre... Nosotros, ¿sí? El único hombre que no pecó en la tierra fue Jesucristo. Sí. Es que prácticamente, por eso dijo él, yo no vengo a condenar. ¿Por qué? Porque es que el hombre mismo se condena. Sí, Señor. El mismo hombre se condena. Es más, Dios no hizo, vea, póngale cuidado, el infierno para el ser humano. No. ¿Usted lo sabía? Sí, Señor, Él lo hizo fue para el diablo y sus demonios. Eso, correcto. Pero el hombre con su manera de vivir va para allá. Va para allá. Correcto, ¿sí? Así va para me allá por una eternidad. Ahora sí me contestó bien. No es por un tiempo. Sí, no es por un tiempo. Mateo 7:22. Vámonos, Valdo, está todo en mi mano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 22. Vecino. Señora, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo sigue? Salud. Aguantadita, como dicen en Venezuela. Bueno, ahí vamos con la ayuda del Señor. Ahí vamos para allá para acá, sí. Ahí vamos con la ayuda del Señor. Porque esa es la bendición más grande que el Señor nos da, la salud. Así estemos sin 5 en el bolsillo. Pero que tengamos salud, tenemos todo. Ajá. Mire, aquí hay un texto muy bonito donde se está hablando en Mateo 7, 21, 22. Y este texto no son de la religión popular, o sea, estas personas no son de la religión popular. Estas personas eran creyentes, pero no habían conocido quién era Dios. Nótese, no todo aquel
no todo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es en el reino de la tierra, ¿sí ven? En el reino de los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo dice creo que es el Timoteo. La voluntad de Dios o del Padre es la santificación, que una persona se santifique, se lave con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Que le invoquen ese nombre, que es sobre todo nombre. Jesucristo es el que justifica a las personas, ¿sí? Entonces esa es la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dijo que no los conoce? No los conoció, ¿por qué? Estamos hablando de una sola iglesia, de una. ¿Por qué le dijo que no los conocía? Es que Dios nos da ese poder a todos como creyentes. En Marcos 16 lo dice. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí lo dice muy claro. Y sigue hablando de el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, tomaré cosas mortíferas, no le hará daño, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces aquí en Mateo le dice, no los conozco. Y hay muchas personas que hicieron todas esas cosas las hicieron, pero no vivían conforme el Señor nos manda que vivamos. Sí. Pero el punto es vivían haciendo más lo malo que lo bueno, y hacían esas cosas porque Dios respalda su palabra. Sí. Pero ve lo que dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, profetizamos quiere decir predicamos en tu nombre, predicaban en su nombre. Y echamos fuera demonios, o sea, oraban por las personas endemoniadas y se salía, Dios respaldaba. ¿Sí? Sanaban a los enfermos. Y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Entonces le declaró, no los conozco. Ahora dígame, ¿por qué le dijo? Porque ellos hacían todas esas cosas. No. Ellos hacían esas cosas porque Dios respalda su palabra. Sí. Pero entonces ellos no estaban viviendo. Pero para la salvación. No estaban viviendo para salvarse ellos mismos. Pero la clave es, cuando Él dijo, no los conozco, es porque no llevaban su nombre invocado sobre sus vidas. Por eso le dijo, no los conozco. Porque Él dice, los míos me conocen y yo conozco los míos. Porque no llevaban ese glorioso nombre invocado sobre sus vidas. Por eso le digo que no los conozco. ¿Sí? ¿Sí es que aprendimos algo hoy? Lo que Dios nos exige es que vivamos. Nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Nosotros tenemos que vivir es como Dios nos manda, que vivamos a través de su palabra. Correcto. Así es que como no es como nosotros queramos vivir. Correcto, como dice su palabra. Y por eso le dijo, por eso le dijo, vea lo que le dijo cuando le creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Los discípulos de Juan eran bautizados en el bautismo de Juan. Cuando se encontraron con Pablo, fueron bautizados en el glorioso nombre de Jesús. Entonces, si obedecemos la palabra, cumplimos, hacemos todo lo que la Biblia nos dice, lo hacemos, ¿sí? Pero si les creemos a los hombres y reprochamos lo que dicen, bueno, compañero, lo dice Mateo 7:22. No los conozco porque no llevan ese nombre invocado. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Una persona, un pecador bautizado,
en los títulos es un pecador mojado, pero un pecador bautizado en el nombre de Jesucristo es un pecador perdonado. ¿Listo, mi amigo? Entonces, bien, aprendimos hoy. Claro. Zacarías 12:10, mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A Jesucristo. Entonces Jesucristo es Jehová. ¿Sí ves que aprendimos algo hoy? Claro. Listo, mi amigo, tú y ya hablamos. Que le vaya bien, le guarde. Amén. Aleluya.